comentar también que estructuras de otro tipo, más modernas, las que conocemos como reticulares o esqueletales, son más, bueno, en este caso trabajamos más eficiente. Hay que ver un ejemplo como estos, en los cuales es un tipo de estructura, lo que conocemos como esqueletal o reticular. Aquí en Opar, de hecho, la mayoría de nuestras construcciones son así como estas. Y aquí quiero aprovechar para mencionar, cuando nosotros tenemos un daño en uno de estos elementos, podríamos decir que sería una falla estructural, porque son de estos elementos que están viendo ahí, depende de la estabilidad de la estructura. Pero si a mí se me ocurriera poner un muro en cualquiera de esos elementos, así como tapón, se consideran como muros divisorios. Si estos muros se vieran dañados, no serían considerados como daños estructurales, sino como daños en muros divisorios o en algunos casos como en acabados. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque en redes sociales llegan a tender a sacar muchas fotos pensando que son daños estructurales, cuando en realidad el tipo de estructuración que nosotros tenemos, bueno, no solo nosotros, sino muchos edificios actualmente, son de este tipo, de estructuras esqueletales o de estructuras reticulares. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pero bueno, más adelante tenemos algo más. Bueno, este es un ejemplo de una falla estructural en estructura reticular. Es una columna, este es un ejemplo más para que ustedes consideren lo que acaba de decir el doctor Hugo. Si yo pierdo pensemos como analogía, ¿no? Nosotros como seres humanos, nuestra estabilidad está dada por nuestras extremidades, ¿no?, inferiores, las piernas. ¿Qué pasa cuando yo me fracturo una pierna? Pues evidentemente no voy a poder caminar, necesito apoyo, ¿cierto? En este contexto, los elementos más críticos desde el punto de vista de estructuras regulares son las columnas, elementos verticales. Hay que aclarar en este contexto que cuando nosotros tenemos un muro, por ejemplo, el que se muestra ahí en la imagen, que tampoco, este es un caso ejemplo nada más, de cómo es el daño en elemento no estructural. El elemento no estructural puede ser un muro divisorio, como es el caso de los muros de fachada que no están ligados a la estructura, ¿sí?, o como lo que son pretiles, que desafortunadamente también con este evento sí hubo varias fallas de pretiles. En ese contexto, es muy importante porque evidentemente las personas que no sepan en identificar o de decidir si un elemento es estructural o no, puede generar pánico en la población, y esto pues puede ser más peligroso que incluso el mismo sismo, ¿no? Yo diría un ejemplo de ese cuarto del que estamos acá. Vean por favor, tenemos columnas, tenemos traves. Los muros que se ponen aquí son para dividir espacios nada más de manera útil. Pero si se llegara a dañar esos muros, no son fallas estructurales. Aunque el muro se cayera, no sería una falla estructural. Claro que sería una falla complicada de reparar, incluso podría generar algún accidente, pero hay que distinguir muy bien de lo que son los daños estructurales y los no estructurales. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque ahorita la contingencia es tal que sabemos que no nos estamos dando abasto, a pesar de que las instancias están haciendo gubernamentales lo posible por atender, las universidades nos estamos sumando en las brigadas, aún así no hay gente suficiente para atender toda la demanda de ahorita. Estamos tratando de atender lo prioritario. Por lo tanto, le queremos pedir a las personas que en sus casas revisen si existen grietas en sentido diagonal, ya sea en uno o en otro de los sentidos, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Si se presentan algunas grietas de este tipo, entonces hay que ver, segundo, si está en un elemento estructural, en un muro de carga, en una columna, en una trave. Y si tenemos dudas de que estos elementos estén fallando y pongan en riesgo mi vivienda, entonces acudamos a un especialista para que nos oriente mejor. Pero entonces, lo que queremos decir es, estén tranquilos en sus casas, simplemente acotemos y veamos qué tipo de fallas tenemos. Todos podemos supervisar nuestra casa, es un buen momento para ponernos al tanto y saber qué tipos de fallas o cómo, en qué condiciones está nuestra vivienda y apoyarnos todos juntos. Agradeciendo a todos su paciencia, hemos aquí en la universidad hecho lo conducente, siguiendo toda la normativa que le establece para saber que nuestros edificios están bastante seguros. Ya hemos explicado hace un momento cómo definir lo que sería una falla estructural de la que no lo es. Pero de cualquier manera, si alguien tiene una duda, estamos en la mejor disposición de atenderles para platicarlo y que también pues aprendan un poquito de estos temas que servirán para que ustedes también apoyen a alguien más. Saludos a todos y que tengan un buen día.